¿Ustedes creen que los casos estén subestimados, subregistrados, es decir, que estén maquillados por los gobiernos? ¿Creen que el número de casos son reales o no? ¿Qué creen que pasa en México? Dejen su respuesta en los comentarios del video. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. No olviden dejar en los comentarios cómo les ha afectado de forma directa o indirecta el coronavirus, por ejemplo en su vida diaria, en su negocio, viajes, escuela, etc. Existen muchos casos con síntomas leves que podrían haber pasado o estar pasando como resfriados o incluso que han cursado o están cursando como asintomáticos. ¿Cuántos casos de coronavirus han pasado desapercibido? No lo sabemos. Las actuales pruebas de diagnóstico del coronavirus se basan en la detección del material genético de este virus. Para los que no saben, hay una característica en los virus y es que los virus contienen material genético. Puede ser ADN o ARN. El coronavirus es un virus de RNA o ARN y ha sido detectado por pruebas de biología molecular como es la RT-PCR en tiempo real. Les voy a mostrar los datos al día de hoy en México sobre los casos del coronavirus. Les dejaré los links en la descripción del video de todo lo que comparta durante el mismo, por si quieren revisar algunas páginas, aunque a estas alturas ya todos sabrán dónde buscar esta información. Y de ahí comenzaré hablando de las diferentes pruebas diagnósticas, las que existen y en las que se están trabajando. Bueno, este es un mapa en el cual se muestran los casos de coronavirus en cada uno de los estados. Pueden ir colocando el cursor y ver el número de casos en cada uno de los estados. Esto se actualiza día a día. Al día de hoy, 28 de marzo, hay un total de 848 casos. Esta es otra página que muestra el número de casos en México. Y esta es un poco interesante porque les muestra el número de casos y los casos recuperados en esta gráfica. Muestra, bueno, no ha sido actualizada al día de hoy, pero tiene 717 casos reportados. Ustedes pueden ir viendo el incremento con el paso del tiempo y el número de defunciones. Hasta ahora se han reportado 12 defunciones en esta página, aunque la cifra es mayor, ahorita les voy a mostrar. Les muestra por el porcentaje por sexo y la distribución de acuerdo al grupo de edad. Por último, los casos por cada uno de los estados. Hasta ahora se ha reportado el mayor número de casos en la Ciudad de México. Bueno, al día de hoy podemos ver que se han confirmado 848 casos en México. Hay 2.623 casos sospechosos, 4.341 casos negativos y 16 defunciones. Esta es la pregunta, si estos casos son todos los casos, si son casos que han sido detectados, como menciono, por pruebas moleculares, pero por supuesto no han incluido casos asintomáticos o con síntomas leves, entre otros, que voy a comentar durante el video. Esta página ya la he abordado previamente en otros videos, pero pueden ver el número de casos a nivel mundial. Hasta el día de hoy hay 663.828 casos con 30.822 defunciones. El país que tiene mayor número de casos hasta el día de hoy es Estados Unidos, con 124.217 casos y 2.185 muertes. El país que tiene mayor número de defunciones es Italia, con 10.023 defunciones, y podemos ver este gráfico que ha ido a la alza el número de casos, al igual que Estados Unidos, y pueden ver que China, por ejemplo, ya se ha estabilizado, es decir, no ha habido mayor número de casos. Bueno, he escuchado de algunas personas, y lo he visto en algunos comentarios, que por qué no hay suficientes casos reportados en algunos otros países, y la respuesta podría ser simplemente porque no se están buscando los casos en esos países, porque hay limitantes en las pruebas que se realizan. Por ejemplo, Estados Unidos en un principio estaba realizando pocas pruebas y esto podría haberse reflejado en el número de casos. Incluso podría decirse que en México se está limitando la detección de estos casos en ciertos laboratorios. Como hemos escuchado, quizá en países como Corea del Sur se han controlado de manera efectiva los casos, y en parte ha sido a la gran cantidad de pruebas que se han realizado para diagnosticar y aislar de manera efectiva y oportuna a los infectados. Recuerden que estos números dicen mucho tanto a la población como a los gobiernos. Entenderían mejor el alcance de la enfermedad. No es lo mismo decir que se tiene que hacer cuarentena con 100 casos que con 1,000 o 10,000 casos, etcétera. Casos que pueden ser asintomáticos. Y lo mismo la seriedad
con la que se puede abordar la situación. Expertos indican que el éxito surcoreano se debe principalmente a que sus autoridades se han enfocado en detectar casos y aislar a las personas afectadas. Corea del Sur es uno de los países con el más alto índice de realización de pruebas en el mundo. En esta página pueden ver la cantidad de pruebas que se están realizando por cada uno de los países. Por ejemplo, en Emiratos Árabes Unidos se están realizando 12.738 pruebas por cada millón de personas. Pueden ver en Corea del Sur 6.148 pruebas por cada millón de personas. En México, por ejemplo, en esta página donde obtuvieron los datos, se reportaban que habían realizado 278 pruebas y habían encontrado 278 casos. Por supuesto, así como se conoce que el que busca encuentra, también el que no busca no va a encontrar. Entonces, creo que sí es necesario hacer una mayor cantidad de muestras, a pesar de que se estén tomando las medidas, de que los médicos sepan que probablemente es una infección por coronavirus. Este gráfico muestra lo que les comentaba. China y Corea del Sur han logrado desacelerar el número de contagios gracias a el aislamiento masivo y la detección precoz de la enfermedad, y pueden ver la línea de donde se ha estabilizado China y Corea del Sur con solo 9.241 casos. Y pueden ver, por ejemplo, en Estados Unidos que va a la alza. Este es un artículo que hace un comentario acerca del éxito de Corea del Sur al contener casos. Y de igual forma podemos ver cómo en Corea del Sur se han reportado 144 defunciones. Vemos en el caso de Italia ya van cerca de 10.000 defunciones, en España 5.000. En los Estados Unidos ya hay 2.114 casos. Bueno, incluso con el uso de nuevas pruebas podría no ser suficiente si no se emplean en los días indicados. Considero que Estados Unidos ha realizado hoy en día una gran cantidad de pruebas diagnósticas para coronavirus y por eso se encuentra como número 1, como el país con mayor número de casos reportados. Por supuesto que esta realización de pruebas implica una gran inversión, dado que son costosas. Bueno, prácticamente en el mundo hasta ahora solo estamos viendo la punta del iceberg, no solo en México. Y alguna de las razones podría ser porque no se está haciendo un diagnóstico de laboratorio de forma masiva ni intencionalmente. Solo se están dirigiendo las pruebas a un grupo específico de la población que incluye a las personas que presentan síntomas graves asociados a infección por coronavirus, personas que viven o han viajado a un lugar donde se sabe que hay transmisión de coronavirus, o personas que han estado en contacto con alguna persona infectada por coronavirus. Los investigadores están desarrollando nuevos diagnósticos para combatir esta pandemia. Y bueno, esta es la prueba de oro para la detección de coronavirus hasta el día de hoy. Se obtiene la muestra, se aísla el material genético, el RNA. Después se utiliza una enzima, la transcriptasa inversa, para poder convertir ese RNA en cDNA, para poder hacer la reacción en cadena de polimerasa. Se utiliza otra enzima para poder amplificar esta porción de material genético. Se utilizan algunas moléculas fluorescentes para poder ser detectadas, algunos iniciadores para saber qué región se quiere amplificar de ese virus, y posteriormente podemos encontrar casos positivos o negativos. Algunos de los inconvenientes de estas pruebas es que son caras, como había mencionado, y hay algunos problemas en cuestión de reactivos. Se han también escaseado algunos reactivos, y hay empresas que están trabajando produciendo una mayor cantidad de reactivos que de lo común. Toma algo de tiempo realizar estas pruebas, y al igual pueden haber falsos positivos o negativos. Al menos en México puede tomar hasta un día realizar esta prueba. Y por ejemplo en Estados Unidos, al inicio del desarrollo de esta prueba, hubo fallas en algunos de los reactivos y las muestras tenían que enviarse a la ciudad de Atlanta, en donde se encuentra el CDC, para que ellos procesaran estas muestras. Es decir, no se estaban realizando en todos los laboratorios, solo en aquellos que habían pasado algunas pruebas de calidad. Bueno, como les comentaba, algunas de las muestras que se toman son exudado faríngeo y nasofaríngeo, lavado bronquialveolar en el caso de que el paciente esté entubado, aspirado traqueal, aspirado nasofaríngeo, lavado nasal, y una biopsia de pulmón en caso de defunción. Algo que es interesante es que los laboratorios de todo el mundo han personalizado sus pruebas de PCR para detectar el coronavirus.
utilizan diferentes iniciadores dirigidos a diferentes secciones de la secuencia genética del virus. Por ejemplo, en el CDC en Estados Unidos se amplifican genes para la proteína N, es decir, hay diferentes blancos y esto quizá podría generar diferentes resultados. Bueno, les comentaba, solo para recalcar, que la prueba más utilizada es la PCR. Es una técnica laboriosa, hay que preparar la muestra, extraer el RNA, se necesita de equipo de laboratorio costoso, se necesita un equipo para poder hacer la evaluación. El tiempo de desarrollo de esta prueba es largo, puede haber degradación o contaminación del material genético. Si hay degradación, podría haber falsos negativos. Si hay contaminación, podrían haber falsos positivos. Es decir, personas que no tengan la enfermedad podrían tener un resultado positivo, o en el caso de degradación, un resultado negativo. En el caso de que las personas ya hayan cursado con la enfermedad, no diría mucho sobre la infección, y como les comentaba, podría haber escasez de estos reactivos. Hay otras pruebas, como las pruebas de ELISA, que tienen un tiempo considerable, similar al de la PCR, pero necesitan al menos de un equipo, que es un lector de ELISA, para poder determinar los resultados. Bueno, de la misma forma en que hay escasez de materiales para realizar pruebas diagnósticas, lo hay con respecto a la vacuna, lo que tomará meses hasta que se desarrolle, esté aprobada para su uso en humanos y se produzca en gran escala. Bueno, hay otras empresas que están trabajando para el desarrollo de pruebas rápidas. Esta empresa está desarrollando una prueba que podría leerse en 5 minutos, sin embargo, necesitan de un equipo. Y bueno, la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, ha aprobado una prueba de coronavirus que puede ofrecer un diagnóstico de coronavirus en tan solo 45 minutos. El único inconveniente es que necesitas de un equipo para poder leer estos resultados, y además la capacidad de producción de estas empresas puede ser limitada. He visto que hay algunas empresas, por ejemplo en México, que ya están distribuyendo reactivos, los iniciadores, para poder hacer la reacción en cadena de polimerasa en tiempo real. Algunos laboratorios están desarrollando pruebas, por ejemplo las pruebas de ELISA, para poder determinar anticuerpos. Bueno, les voy a hablar brevemente de las pruebas rápidas. Algunas de las ventajas es que toma poco tiempo obtener un resultado y se puede utilizar sangre total, plasma o suero, serían menos invasivas que las que existen ahora. Y qué mejor que el paciente se pueda ir con un resultado a casa. Estos resultados se obtienen en cuestión de minutos, son pruebas económicas, no se necesita equipo especializado para obtener los resultados, y estas pruebas son muy sencillas de realizar, son como las pruebas de embarazo. Por supuesto que falta validar estas pruebas, falta validar su desempeño o rendimiento. Hay que tomar en cuenta que no se han evaluado completamente estas pruebas serológicas, por lo que se necesitan más estudios para conocer su desempeño en cuestión de sensibilidad, especificidad. Por ejemplo, para saber qué tan sensible es la prueba, es decir, cuántos casos o cuántas personas con la enfermedad es capaz de detectar la prueba, y la especificidad, por ejemplo, cuántos pacientes no tienen la enfermedad y son detectados como negativos, entre algunos otros parámetros. Y solo a considerar que estas pruebas tienen una validación interna, pero no son tan efectivas cuando se utilizan en la práctica. Bueno, estas pruebas, las pruebas que determinan anticuerpos, se tienen que utilizar en los días 4 a 10. Se ha observado que tienen una sensibilidad del 70% para la detección de anticuerpos IgM, que son los anticuerpos que se producen en un principio, y aumenta a un 92% entre los días 11 y 24, cuando se puede determinar, por ejemplo, anticuerpos IgG. Con este tipo de pruebas se pueden determinar un mayor número de casos asintomáticos. Por supuesto que no les beneficiaría a estas personas, pero sí al resto de la población, ya que se tomarían medidas de prevención. Al día de hoy hay diferentes compañías y grupos de laboratorios que están trabajando con este tipo de pruebas rápidas. Les muestro esta tabla con una serie de pruebas que han sido desarrolladas hasta ahora, todas al parecer pruebas rápidas, y a mí me han llegado ofertas, por ejemplo, de algunas pruebas rápidas. Esta es una prueba rápida que me ha llegado y que, bueno, determina anticuerpos IgM e IgG contra el coronavirus. Por último, les dejo una lista con los nombres de los laboratorios que están realizando pruebas de coronavirus.
La lista es un poco limitada, se enfoca principalmente en los laboratorios estatales de salud pública que pertenecen al gobierno. Y algunos otros laboratorios que también son de gobierno y algunos laboratorios particulares. Y bueno, este ha sido un breve video en el que les mostré algunas pruebas en las que se están trabajando hoy en día. Si tienen alguna duda o comentario, pueden dejarlo en la descripción del video y con gusto, si sea la respuesta, les responderé. Y bueno, no olviden compartir este video y espero que sigan las recomendaciones de cada uno de los gobiernos.